Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados y hoy retomamos, estábamos conociendo un termostato. El sábado pasado hablábamos de cómo se conectaba, cómo era el tema de conexiones, y hoy vamos a ver el tema de la programación y calibración de este mismo termostato. Es este mismo que tenéis aquí en vuestra pantalla ya, es el WK7016C1. Este termostato es el que nos ocupa en el día de hoy. Vamos a explicar todo el proceso de programación y calibración. Con esto tienes un paso muy importante, un paso de gigante en la construcción de tu incubadora casera. Y lo más importante que siempre decimos es que hay que echar un vistazo antes de meterse de lleno a manejar el termostato. Hay que meterse en las instrucciones para ver, por supuesto, cómo se maneja, ¿no? Para qué es cada uno de los botones que tiene en su panel frontal. Y a partir de ahí, pues bueno, saber cómo entrar y salir del menú que cada uno de ellos trae. Como veis, este modelo, el WK7016C1, aquí tiene la tabla de valores con la cual pues prácticamente yo creo que no hay duda de cómo es el ajuste, ¿no? Estamos echando un vistazo primero a la tabla y después vamos a mirar y vamos a pasar manos a la obra en lo que es el termostato. Pero ya nos iremos al interior, que se ve mucho mejor el termostato, los dígitos y demás, y así eso que ganamos en calidad de imagen. Pero ahora mismo quiero que mires esta tabla de valores. Lo primero que tenemos que ajustar es el HC. Hay que seleccionar o el frío o el calor. Evidentemente elegiremos la H de calor. Ahí la tabla, como podéis ver, en inglés. Después tenemos también la histéresis, la D. Esa es la diferencia que tendremos entre el encendido y el apagado. Por ejemplo, nosotros vamos a programar este termostato entre 37 y 38 grados. No es decimal, se mueve grado a grado y por eso hemos elegido esa opción, de 37 a 38 grados. Entonces le vamos a dar a la D, a la histéresis, una diferencia de 1. Como veis, ahí podemos elegir entre 1 y 15 y también podemos ver los valores que trae establecido de casa, de fábrica. Después de la histéresis, después de haber seleccionado 1, que va a ser el diferencial de encendido y apagado, pasamos a LS o L5, no se distingue muy bien, pero vamos, se ve. LS, esa es la temperatura mínima a la que tenemos que programarlo. Os estoy diciendo que vamos a estar andando entre 37 y 38, por lo tanto tendremos que ajustar LS al mínimo, que será 37 grados de temperatura, ¿vale? Ahí estáis viendo los valores en los que se puede mover LS y cuánto trae de fábrica, ¿no? Después pasamos a HS o H5. Ese es el valor máximo. El valor máximo en el que vamos a programar nuestro termostato va a ser 38, ¿vale? Ya tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Y tenemos la histéresis, la D, que será pues esa diferencia de 1 grado en el cual se va a mover nuestro termostato. Después tenemos CA, que es la temperatura de calibración. Ahí tenemos más menos 5, que es donde nos podemos mover para quitar o poner grados para que coincida la temperatura que tenemos en el interior con lo que marca el termostato. Eso lo vamos a ver mucho más detenido porque es importantísimo al final de este vídeo. La calibración la vamos a dejar para el final. Y por último tenemos esa otra opción, que es la opción PT de Lag Time, al final de la tabla, que es un tiempo de retardo. Verás, cuando hay un corte de luz o conectamos nuestra incubadora, pues este tiempo de retardo, aunque creas, aunque pienses que es una tontería, viene muy bien en países, en ciudades, en pueblos, donde haya muchos cortes de luz. Porque muchas veces después de un corte de luz viene una subida
de luz que puede acabar con los electrodomésticos, aparatos que tengamos conectados a la red, que tengamos conectados en ese momento en nuestras casas. Por aquí ha pasado en más de una ocasión cuando ha habido picos de luz, picos de tensión muy fuertes después de un apagón. Por eso podemos programarlo en minutos. Si le damos 1 o 2 minutos, prácticamente ese tiempo de espera va a ser mínimo cuando se restablezca el fluido eléctrico o cuando lo conectemos después de haberlo tenido mucho tiempo apagado. Va a ser un tiempo mínimo que no te va a suponer nada, pero en cambio puede salvar la vida de tu termostato. ¿Veis? Yo creo que aquí, ya viendo esta tabla, tenemos una buena imagen de lo que es el ajuste de nuestro termostato, en este caso este modelo WK7016C1. Por eso es importante, cuando hablo con muchos de vosotros, que rápidamente compráis un termostato, os ponéis en contacto para pedir soluciones sin ni siquiera haber mirado esta tabla. Mirándola, si te queda alguna duda después de haber repasado una y otra vez, ya serán dudas más concretas sobre las cuales puedas pedir ayuda y se pueda facilitar, se pueda allanar un poquito más el camino, que no que tener que explicarlo por completo. Por eso vamos ya con esta tabla a pasar manos a la obra a ajustar nuestro termostato, pero ya nos vamos al interior. Y aquí tenemos ya nuestro termostato. Estamos en el interior, he cerrado un poquito la puerta para que esté todo más oscuro y así podamos apreciar mucho mejor los números y lo que es el panel de mandos a la hora de andar. Y bueno, aquí lo tenéis, está ya funcionando, entre otras cosas porque este termostato ya lo he utilizado otras veces hace mucho tiempo y ya tiene algunos valores programados, ¿no? Pero vamos a ir paso por paso, ¿vale? Si cogemos la tecla Set, que es esta, tiene esta que es Set, esta para restaurar todos los valores, y ahora aquí tenemos hacia arriba o hacia abajo. Pues teniendo en cuenta estas cosas, si dejamos pulsado el botón de Set, automáticamente, veis, aparece HC. Si pulsamos de nuevo Set, ya está seleccionado H, calor, pero como veis, pulsando hacia arriba o hacia abajo aparece frío o calor. Seleccionamos la H de calor y volvemos a pulsar Set. ¿Veis? Ahora, si le damos hacia arriba o hacia abajo, aparecen todos los parámetros que hemos visto en la tabla de valores. Como podéis comprobar, no tiene mayor historia. ¿Veis? Si volvemos a HC, frío o calor, como ya la hemos ajustado, si le damos al siguiente parámetro, tenemos D, la histéresis, la diferencia entre encendido y apagado. Como veis, nuestro termostato no es decimal, se mueve grado a grado. Como veis, le damos 1 grado de temperatura y ya sabemos que la diferencia entre la temperatura que marquemos máxima y la temperatura que marquemos mínima será de 1 grado. Si dejamos de andar en el termostato, dejamos de pulsar Set, automáticamente vuelve a la temperatura que tiene el termostato en el interior de la incubadora, ¿vale? Pues bien, hemos ajustado el diferencial, Set, lo hemos dejado en 1, pulsamos otra vez Set para ajuste, hasta que nos aparecen, como veis, todos los parámetros. Pues estábamos en D, en el diferencial, ¿no? Pues ahora nos vamos a L5 o LS. Aquí tenemos que seleccionar la temperatura mínima. Como tenéis ya ahí en vuestra pantalla, hemos seleccionado esta temperatura mínima en 37 grados. Pues damos otra vez Set y seguimos en el menú. L5 o LS lo hemos dejado en 37. Ahora nos quedamos en HS o H5. Dijimos que la máxima temperatura que íbamos a programarle era 38 grados. Y como HS es la máxima temperatura, pues evidentemente pues ahí queda reflejado ese H5 en 38 grados centígrados. Si dejamos de pulsar, veréis como ya cambia a la temperatura que ahora mismo hay en el interior de nuestra incubadora. Ha parado el ventilador, ha parado por lo tanto la resistencia. Tenemos que decir que ahora mismo aquí en Marchena
estamos con un otoño muy caluroso y que las temperaturas son muy altas todavía, y que por eso ahora mismo, cuando estamos grabando este vídeo, pues rápidamente ha subido, y el efecto de residuo de calor se deja notar, sobre todo porque en el inicio la resistencia está mucho tiempo encendida hasta que coge esa temperatura. Una vez que coja temperatura de funcionamiento, cuando ya lleve ya unas 2 horas aproximadamente funcionando, el residuo de calor cada vez será menor y se notará menos en el interior de nuestra incubadora casera. Pues continuamos con lo nuestro y nos queda el siguiente parámetro a ajustar. Pulsamos Set, lo dejamos pulsado y ahí tenemos todos los parámetros. H5, HS es el último que hemos ajustado. La calibración dijimos que la íbamos a dejar, y ahí tenemos P7, que es un retardo después de que vuelva el fluido eléctrico o después de que volvamos a conectar nuestra incubadora, ¿vale? Es muy importante esta función, aunque creamos que no, porque nos puede salvar nuestro termostato. Ahí está, le podéis dar los minutos que trae en la tabla, que son bastantes. Fijaros, todos los minutos, hasta 10 tiene. 10 es mucho tiempo ya, después de que venga el fluido eléctrico. Lo dejamos 1 minuto o 2, ¿para qué más? Y ya automáticamente ahí queda registrado ese valor. Yo creo que no tiene complicación ninguna este termostato a la hora de programarlo, como podéis ver, y lo que vamos a hacer ahora es esperar a que baje para que veáis que cuando llegue a 37 grados se encenderá, y cuando llegue a 38 grados volverá de nuevo a apagarse, ¿vale? Mantendrá la temperatura ahí, solo que el residuo de calor todavía va a ser grande y subirá pues casi medio grado, como acabáis de ver, porque se acaba de conectar. Como veis, ya está parpadeando, se va a conectar y rápidamente, cuando coja su trabajo de funcionamiento, no se moverá de ahí, de ese grado arriba, ese grado abajo. Ahora mismo, como digo, las transiciones son muy rápidas. Esperemos que el habitáculo se caliente y ya digo que en un par de horas funcionará perfectamente. Como digo, pues vamos a ir a la calibración de la sonda, y ahí es donde quiero que te centres, ¿no? Ahí es donde quiero que estés más atento. Lo digo porque muchos de vosotros, a la hora de hacer la programación, después ya lo dejáis y confiáis plenamente en el valor que marca el termostato que hay dentro de la incubadora. Pero el valor que a nosotros nos interesa realmente de dentro de la incubadora es la temperatura que tenemos donde están ubicados los huevos. Esa es la temperatura que a nosotros nos interesa. Entonces hay que poner uno o varios termómetros dentro, en el interior, donde supuestamente irán los huevos, y ahí tenemos que hacer una calibración para que coincida la temperatura que marcan nuestros termómetros del interior con la temperatura que nos va a marcar aquí nuestro termostato. Entonces estaremos seguros de que nuestro termómetro que tenemos aquí en nuestro termostato nos estará dando un valor real de la temperatura que tendremos sobre los huevos, la temperatura de incubación de los huevos que estemos incubando. Y aquí tenemos nuestra pizarra. Vamos a meternos de lleno ya en el tema de la calibración. Mirad, aquí en este lateral tenemos el 0, hacia arriba tenemos +5 y para aquí, para abajo, tenemos -5. ¿Con esto qué queremos decir? Pues bueno, que el ajuste de nuestro termostato en la calibración nos da este margen. Podemos ajustar a +/-5, ¿vale? Ahora te explico en qué consiste. Imaginaros por un momento que aquí nuestro termostato nos está marcando 37,8 grados centígrados, que es la temperatura ideal de incubación. Allí os lo he puesto un poco más grande para que se vea mejor. Suponiendo que aquí ya tengamos 37,8 grados centígrados, podemos decir que eso sería ideal. Pero no podemos fiarnos para nada de que esa temperatura sea la que tenemos aquí justo encima de los huevos, en la bandeja de huevos, que es la temperatura que a nosotros nos interesa. Por eso siempre tenemos que colocar un termómetro. Imaginaros que esto es un termómetro digital, y ya cuando aquí nuestro termostato nos marca los 37,8, nos damos cuenta de que aquí
la temperatura que tenemos sobre los huevos, que es la temperatura que nos interesa, nos marca 35,8 grados. Nos marca 2 grados menos de lo que realmente nos está indicando nuestro termostato. Ahí es donde tenemos que echar mano de la calibración. Entonces hacemos lo siguiente. Si aquí tenemos 37,8 y aquí tenemos 35,8, pues tenemos que irnos aquí en CA, que dijimos que era el parámetro de calibración, y tenemos que quitarle 2 grados. Tenemos que decirle a nuestro termostato que tiene 2 grados menos de lo que realmente está marcando. Si aquí tenemos 35,8, tenemos que quitarle 2 para que se iguale. Automáticamente ya después subirá los 2 grados que le hemos dado de calibración y ya aquí tendremos 37,8 igual que aquí, con esos 2 grados de calibración. Entonces nos vamos a CA y le quitamos 2, ponemos menos 2 grados. Tenemos hacia arriba o hacia abajo. Ahora vamos a explicaros lo contrario. Borro la pizarra y vamos a suponer de que aquí haya más temperatura de la que nos marca nuestro termostato. Y aquí tenemos otro ejemplo que hemos escogido al azar. Vamos a suponer ahora que aquí nuestro termostato nos marca 37,8 grados de temperatura y realmente en la bandeja de huevos tengamos pues 39 grados y medio que nos marca nuestro termómetro que hemos puesto sobre la bandeja de huevos. Entonces tenemos que decirle a nuestro termostato que tenemos prácticamente 2 grados más de temperatura. Entonces cogemos y CA de calibración, pues le daremos más 2 grados. Con esto ya igualaremos en cierto modo la temperatura de los huevos con la temperatura de nuestro termostato. ¿Qué ocurre? Sé que muchos de vosotros estaréis diciendo ya que quitándole 2 grados nos quedaríamos aquí con 37,5. Es el pequeño problema que tienen los termostatos que no son decimales. Los decimales sí podemos andar quitando y poniendo décima a décima. En este caso, como es grado a grado, si le sumamos 2 grados, ¿vale? Pues entonces no, perdón, si le quitamos 2 grados de 39,5, le quitamos 2, aquí se nos quedaría 37,5, pero igualmente valdría para incubar. Prefiero que se quede en 37,5 que no ya nos pasáramos de 38 si le diéramos a CA, a la calibración, 1 grado más, ¿vale? Entonces prefiero quedarme con 37,5 que no con 38,5 grados de temperatura. Volvemos ahora al interior para que veáis que ya después de media hora aproximadamente que lleva la incubadora funcionando, podáis comprobar que ya el encendido y el apagado se van ajustando mucho más y que ya las décimas para arriba o para abajo se van minimizando, que eso ocurre al principio hasta que no vaya cogiendo temperatura de funcionamiento, hasta que el habitáculo no vaya cogiendo la temperatura ideal de funcionamiento. Vamos a echarle un vistazo y salimos de duda de cómo va. Y aquí estamos de nuevo en el interior echándole un vistazo a nuestra incubadora, que la dejamos encendida mientras terminábamos de grabar con la pizarra las explicaciones de la calibración. Está bajando y veréis como ya no bajan más de 37 grados porque ya ha cogido una temperatura de funcionamiento y ya podréis comprobar cómo en cuanto salte a 37 rápidamente se encenderá la resistencia de silicona. Está en 37,1, ahí lo tenéis, 37 y ya ha saltado. En la mínima ya salta perfectamente. Y lo que todavía le irá quedando un poquitín es lo del residuo de calor, que una vez que llegue a 38 grados se apagará, ya veréis cómo va a empezar a subir poco a poco, se apagará una vez que llegue a 38 grados centígrados de temperatura, pero que por ese calor que todavía sigue generando la resistencia de silicona, aunque se haya desconectado, hará que suba algunas décimas más. Cada vez serán menos a medida que vaya funcionando mejor. También está claro que el residuo de calor en este material, que esta incubadora es de plástico, si incubamos en verano el residuo de calor será mayor. Por eso
en invierno y primavera, sobre todo primavera, es la época ideal para realizar nuestras incubaciones. Como veis, se ha parado en 38 y ahí tenemos esas décimas, 2 décimas de más de residuo de calor. Vamos a ver a cuántas llega. Está en 3, pues yo creo que como mucho 4, vamos a ver si sigue igual que antes, que subía hasta 5, o ya a partir de ahí comienza a bajar. Pues como veis, ya hay una décima que ha perdido en lo de residuo de calor, en la temperatura máxima que le hemos seleccionado. A partir de ahí, pues empezará a bajar y ya digo, poquito a poco, cuando lleve aproximadamente 2 horas, la temperatura se irá igualando y ya se quedará entre 37 y 38 perfectamente. Pues nada, yo creo que aquí podemos finalizar este vídeo refiriéndonos a este termostato, el WK7016C1. En el vídeo anterior hacíamos el esquema de conexiones y hoy hemos dado un paso más hablándote de cómo se programa y cómo se calibra. Aquí ha quedado todo lo que hemos podido explicarte sobre este termostato que nos ha ocupado durante 2 sábados, durante 2 semanas aquí en Incubadoras Caseras. Lo hemos conectado, lo hemos programado y lo hemos calibrado. Con esto, aunque no estemos haciendo una incubadora casera, que ya hemos hecho varias y que haremos más si podemos aquí en nuestro canal, con esto ya tenéis adelantado un montón si queréis utilizar este termostato a la hora de hacer vuestra incubadora casera. Y lo haremos de vez en cuando. Seguiremos buscando diferentes modelos de termostatos para abarcar un montón de modelos donde tengas para elegir cuál se adapta a lo que más necesitas, cuál te puede ser más fácil o más de utilidad por todas las aplicaciones que pueda traer. Buscaremos termostatos que sean más simples y otros que sean más complicados. Ya digo, vamos a intentar desglosarte el funcionamiento y las conexiones de diferentes modelos poquito a poco con otros temas que tenemos preparados para ti aquí en nuestro canal de Incubadoras Caseras. Por hoy, como siempre, dándote las gracias y emplazarte al próximo miércoles, que tendremos nuevo vídeo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.